Miguel tenía 11 años. Limpiaba establos por comida y acababa de apostar su vida contra un caballo salvaje que había destrozado a 3 hombres adultos. El patrón le dio 4 horas para domarlo o desaparecer para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas de la Sierra Madre cuando Miguel Hernández ya estaba despierto en el pequeño cuarto que compartía con otros 3 peones en el rancho San Rafael. A sus 11 años, sus manos mostraban las callosidades de quien había trabajado toda su corta vida. El olor a heno y estiércol era tan familiar para él como el aroma del café que su difunta madre solía preparar. «¡Apúrate, escuincle!», le gritó Tomás, el capataz, desde el patio principal. «Los establos no se limpian solos y hoy viene el patrón a revisar todo». Miguel se vistió rápidamente con su ropa gastada, una camisa de algodón raída y pantalones que le quedaban cortos, y salió corriendo hacia los establos. Cada mañana era igual: limpiar 40 establos antes del desayuno, alimentar a los caballos y luego hacer cualquier otra tarea que le asignaran. Por todo eso, recibía 3 comidas al día y un lugar donde dormir. No había salario. Don Esteban Villarreal, el dueño del rancho, le había dado trabajo solo porque el padre de Miguel había muerto el año anterior en un accidente en el mismo rancho, aplastado por un toro durante un rodeo. Mientras limpiaba el primer establo, Miguel escuchó el alboroto que venía del corral principal. No era la primera vez. Desde hacía 3 semanas, el mismo caos se repetía casi a diario. Se trataba de Relámpago, un caballo mustang salvaje que don Esteban había capturado en las montañas con la intención de domarlo y venderlo a un precio alto en la feria de Guadalajara. «¡Suéltenlo, maldita sea!». La voz de Roberto Mendoza, el mejor domador del rancho, resonó seguida de un grito de dolor. Miguel dejó caer la pala y corrió hacia el corral, abriéndose paso entre la multitud de trabajadores que se había congregado. Roberto estaba en el suelo, sujetándose el brazo izquierdo, mientras 2 vaqueros lo ayudaban a levantarse. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, estaba pálido de dolor. En el centro del corral, Relámpago resoplaba y pateaba el suelo con sus cascos, sus ojos negros brillando con una mezcla de miedo y furia. «Es el tercero», murmuró Javier Soto, uno de los vaqueros más viejos, mientras masticaba tabaco. Primero fue Carlos con las costillas rotas, luego Diego con la pierna fracturada y ahora Roberto. Ese animal es el diablo mismo. Miguel observaba al caballo con una fascinación que nadie más compartía. Mientras todos veían un monstruo indómito, él veía algo diferente. Veía miedo, confusión, un animal desarraigado de su manada y aterrorizado por el trato violento de hombres que solo conocían la fuerza bruta. El rugido de un motor interrumpió sus pensamientos. La camioneta negra de don Esteban levantaba una nube de polvo mientras avanzaba por el camino de tierra hacia el rancho. Todos los trabajadores se enderezaron instintivamente, ajustando sus sombreros y limpiando el sudor de sus frentes. Don Esteban Villarreal descendió de su vehículo con la autoridad de quien había heredado miles de hectáreas y el respeto, o el miedo, de docenas de empleados. A sus 52 años, su bigote perfectamente recortado y su sombrero Stetson importado lo distinguían de sus trabajadores como el sol distingue el día de la noche. ¿Qué demonios pasó aquí? Su voz retumbó mientras observaba a Roberto siendo atendido por el médico del rancho. «El caballo, patrón», respondió Tomás quitándose el sombrero. «Roberto intentó domarlo otra vez. Es el tercer hombre herido». Don Esteban caminó hacia el corral, sus botas de piel fina levantando pequeñas nubes de polvo. Observó a Relámpago con una mezcla de frustración y cálculo financiero. «He invertido demasiado dinero en capturar y mantener a ese animal.
La feria de Guadalajara es en 2 semanas, y si no puedo presentar un caballo domado, perderé no solo el dinero invertido, sino también mi reputación. Patrón, intervino Roberto sujetándose aún el brazo, ese caballo no se puede domar. He domado cientos en mi vida, pero este es diferente. Tiene algo salvaje que no se quiebra. Entonces lo venderé para carne, declaró don Esteban con frialdad. No puedo seguir perdiendo dinero y hombres con un animal inútil. Un murmullo de aprobación recorrió a los trabajadores. Para ellos, Relámpago era un problema que necesitaba ser eliminado. Pero para Miguel, algo dentro de su pecho se contrajo dolorosamente. Había pasado las últimas semanas observando al caballo desde la distancia, notando cómo sus ojos seguían cada movimiento, cómo sus orejas se movían ante cada sonido. No era un monstruo, era un ser aterrorizado. «Señor», la voz de Miguel salió antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Todos se giraron hacia él. El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Un niño, un simple muchacho que limpiaba establos, acababa de interrumpir al patrón. ¿Quién demonios habló? Don Esteban entrecerró los ojos, buscando entre la multitud. Miguel dio un paso adelante, sus piernas temblando pero su mirada firme. «Fui yo, señor». «Ah, el hijo de Rodrigo». Don Esteban lo miró de arriba a abajo con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Qué puede querer un muchacho que limpia estiércol? Las risas de los vaqueros resonaron en el aire. Tomás se adelantó para empujar a Miguel de vuelta a su lugar, pero el niño se mantuvo firme. «Yo sé cómo domar a su caballo, patrón». Las risas se intensificaron. Javier casi se atragantó con su tabaco. Incluso Roberto, a pesar de su dolor, esbozó una sonrisa incrédula. ¿Tú? Don Esteban arqueó una ceja, su voz mezclando incredulidad y diversión. Un escuincle que apenas alcanza el lomo de un caballo cree que puede hacer lo que mis mejores domadores no han logrado. Sí, señor, mi abuelo me enseñó. Esto capturó la atención de don Esteban. ¿Tu abuelo? ¿Rodrigo Hernández sabía de caballos? Pensé que solo era un peón de rodeo. No, señor, me refiero a mi abuelo materno, Santiago Ortiz. Miguel pronunció el nombre con un respeto que hizo que varios de los trabajadores más viejos intercambiaran miradas significativas. Don Esteban se quedó inmóvil por un momento, procesando el nombre. Santiago Ortiz. ¿El domador de la hacienda Los Laureles? Sí, señor. El ambiente cambió sutilmente. Santiago Ortiz había sido una leyenda en Jalisco, conocido por su habilidad casi sobrenatural para trabajar con los caballos más difíciles. Había muerto hacía 5 años, pero su reputación aún vivía en las historias que los vaqueros viejos contaban alrededor de las fogatas. Santiago era tu abuelo. Don Esteban estudió a Miguel con nuevos ojos, como si estuviera evaluando un caballo de pura sangre. ¿Y él te enseñó sus técnicas? Sí, señor. Pasé todos mis veranos con él antes de que muriera. Me mostró cómo trabajar con caballos salvajes, cómo leer su lenguaje, cómo ganar su confianza sin usar la fuerza. Tomás intervino, su voz cargada de escepticismo. Patrón, con todo respeto, este es un niño que limpia establos. No puede arriesgar. ¿Arriesgar qué? Don Esteban lo interrumpió. ¿A otro trabajador herido? Ya perdí 3 hombres buenos. Si este muchacho dice que puede hacerlo, ¿qué pierdo con darle una oportunidad? Si falla, de todas formas, vendré el caballo para carne. Se giró hacia Miguel, sus ojos penetrantes estudiando cada gesto del niño. Tienes una oportunidad, muchacho, una sola. Si logras que ese caballo te permita montarlo sin violencia, te daré un puesto como ayudante de domador con salario completo. Pero si fallas, o si ese caballo te lastima, no solo perderás tu trabajo aquí, sino que te aseguraré de que ningún rancho en 50 kilómetros a la redonda te contrate. Miguel sintió cómo todos los ojos se clavaban en él.
El peso de la decisión lo aplastaba como una piedra sobre su pecho. Pensó en su madre, muerta de pena 3 meses después de perder a su esposo. Pensó en su hermana menor, Lucía, que vivía con una tía en Guadalajara y dependía del poco dinero que él podía enviarle ocasionalmente. Pensó en su abuelo Santiago, en las tardes interminables aprendiendo en silencio el lenguaje de los caballos. «Acepto, señor». «Bien». Don Esteban consultó su reloj de oro. «Son las 8 de la mañana. Tienes hasta el mediodía. Si para entonces no has logrado que ese caballo te permita montarlo, empaca tus cosas». Mientras los trabajadores comenzaban a dispersarse, algunos murmurando apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría al niño salir herido o humillado del corral, Miguel caminó lentamente hacia la cerca que separaba el área de preparación del corral principal, donde Relámpago pateaba nerviosamente el suelo. Javier Soto se acercó, su rostro arrugado, mostrando una mezcla de preocupación y curiosidad. «Muchacho, Santiago era mi amigo. Era un gran hombre y un domador extraordinario. Pero ese caballo ahí ha sido maltratado por 3 semanas. Está más allá del punto de confianza. ¿Realmente crees que puedes hacer esto?» Miguel no apartó la vista del caballo. «Mi abuelo me dijo algo antes de morir, don Javier. Me dijo que cada caballo guarda en su corazón el recuerdo de correr libre, que nuestro trabajo no es romper ese espíritu, sino mostrarles que pueden volar aún más alto con nosotros que solos». El viejo vaquero asintió lentamente, una lágrima amenazando con escapar de sus ojos cansados. «Eso suena exactamente a Santiago». Se alejó, dejando a Miguel solo con sus pensamientos y el desafío más grande de su corta vida. El reloj invisible comenzó a correr. 4 horas para cambiar su destino. 4 horas para probar que su abuelo no había entrenado a un soñador inútil. 4 horas para salvar a un caballo que todos habían condenado. Miguel respiró profundo, cerró los ojos y comenzó a recordar cada lección que Santiago le había enseñado en aquellos veranos dorados que ahora parecían pertenecer a otra vida, o desaparecer para siempre. Los recuerdos llegaron como olas. Miguel tenía 6 años la primera vez que su abuelo Santiago lo llevó al corral de la hacienda Los Laureles. Era un día similar a este, con el sol brillando implacable sobre el polvo de Jalisco. Un caballo negro, tan salvaje como Relámpago, había pateado a 2 hombres esa misma semana. «Miguito», le había dicho su abuelo, arrodillándose para quedar a su altura, sus manos callosas pero suaves sobre los hombros del niño. «¿Sabes cuál es el error más grande que comete un hombre con un caballo?» Miguel había negado con la cabeza, sus ojos grandes y curiosos. «Creer que debe domarlo». Santiago había sonreído, sus ojos color café brillando con una sabiduría que venía de décadas trabajando con animales. La palabra domar implica quebrar, someter, vencer. Pero un caballo que ha sido quebrado nunca es realmente tuyo. Es solo un prisionero que espera el momento de escapar. Ahora, parado frente al corral donde Relámpago resoplaba y pateaba, Miguel entendía esas palabras con una claridad que no había tenido de niño. Los 3 domadores que habían intentado antes habían usado el método tradicional: cuerdas, fuerza, persistencia, hasta que el animal se agotara y se rindiera. Pero Relámpago no era un caballo común. En sus ojos, Miguel reconocía la misma fiereza que había visto en los ojos de su abuelo cuando hablaba de libertad. «Oigan, el escuincle está meditando», se burló Antonio Ruiz, uno de los vaqueros más jóvenes, provocando risas entre el grupo que se había reunido para observar el espectáculo. Miguel los ignoró. Don Esteban había regresado a la casa principal, pero había dejado a Tomás con instrucciones de reportar cada detalle. El capataz estaba sentado en la cerca, con un reloj en la mano y una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo.
3 horas y 50 minutos, anunció Tomás. Más te vale empezar pronto, muchacho, o ese mediodía llegará más rápido de lo que piensas. Miguel se dio vuelta hacia los vaqueros reunidos. Necesito que todos se alejen del corral, al menos 30 metros, y silencio absoluto. Perdón, Antonio casi se atragantó con su bebida. ¿Quién te crees que eres para dar órdenes? No son órdenes, respondió Miguel, su voz firme pero respetuosa. Son las condiciones. El caballo está asustado, no malo. Cada persona que lo mira como enemigo solo refuerza su miedo. Si quieren ver cómo funciona, tienen que hacerlo desde lejos y en silencio. Tomás bajó de la cerca con un suspiro. Tienen que admitir que el muchacho tiene las agallas de su abuelo. Se giró hacia los trabajadores. Oyeron al niño, todos atrás, y el que haga ruido se va a limpiar las letrinas durante un mes. Con murmullos de protesta, pero también curiosidad, los vaqueros se alejaron, formando un semicírculo a la distancia solicitada. Solo quedó Javier Soto cerca, sentado en un banco a unos 20 metros, observando en silencio con los ojos entrecerrados. Miguel se acercó lentamente a la puerta del corral. Relámpago inmediatamente retrocedió hacia la esquina más lejana, sus cascos golpeando el suelo en señal de advertencia. El caballo era magnífico, pelaje marrón oscuro, con una mancha blanca en la frente que parecía un rayo, de ahí su nombre. Pero su belleza estaba empañada por las marcas de cuerdas en su cuello y las heridas superficiales en sus flancos. Lo maltrataron, pensó Miguel con tristeza. Podía ver las señales, los cortes de las cuerdas demasiado apretadas, las marcas de látigo en sus patas traseras, la forma en que sus ojos se abrían con pánico ante cualquier movimiento brusco. En lugar de entrar al corral, Miguel se sentó en el suelo del otro lado de la cerca, con las piernas cruzadas, sin mirar directamente al caballo. Esta había sido la primera lección de Santiago. Nunca mires a un caballo asustado directamente a los ojos. Para él, eso es un desafío, una amenaza. Quiere ser una presencia, no una amenaza. Los minutos pasaron. 5, 10, 15. Miguel no se movió, respirando lenta y profundamente, dejando que su cuerpo se relajara completamente. Escuchaba cada sonido, el resoplido ocasional de relámpago, el canto de los pájaros en los árboles cercanos, el viento susurrando entre las hojas de los mezquites. «¿Qué está haciendo?», susurró alguien entre los trabajadores. «Silencio», ordenó Tomás, pero incluso él parecía confundido por la inacción del niño. 20 minutos después de sentarse, Miguel notó un cambio sutil. Los resoplidos de relámpago se habían vuelto menos frecuentes. El caballo ya no pateaba el suelo constantemente. Aún permanecía en la esquina más lejana, pero sus orejas, que antes estaban aplastadas contra su cabeza en señal de agresión, ahora se movían hacia adelante ocasionalmente, intentando captar cualquier sonido que viniera del niño inmóvil. «Paciencia», había dicho Santiago en una de aquellas tardes doradas. El tiempo de un caballo no es el tiempo de un hombre. Ellos viven en el momento presente. No entienden de plazos ni prisas. Si te apresuras, pierdes su confianza para siempre. 30 minutos. Miguel comenzó a tararear suavemente, tan bajo que apenas era audible. No era una canción en particular, solo un sonido constante y relajante que su abuelo solía hacer. Una melodía sin palabras que parecía fluir desde algún lugar profundo de su memoria. Las orejas de relámpago se movieron hacia adelante completamente. El caballo dio un paso tentativo hacia el centro del corral, luego se detuvo, como si estuviera probando las aguas de un río desconocido. «Eso es», pensó Miguel, sin cambiar su postura ni su ritmo de respiración. «Ven cuando estés listo. No hay prisa». 45 minutos después de sentarse,
Miguel finalmente se puso de pie, pero lo hizo tan lentamente que el movimiento parecía parte del flujo natural del tiempo. Relámpago retrocedió un paso, pero no corrió hacia la esquina. Sus ojos, esos ojos negros que habían aterrorizado a hombres experimentados, ahora mostraban algo diferente: curiosidad. Miguel se acercó a la puerta del corral y la abrió lentamente. No entró. En lugar de eso, se sentó justo en el umbral, medio adentro y medio afuera, dejando la puerta abierta detrás de él. «Está loco», murmuró Antonio. «Va a escaparse». Pero Javier Soto negó con la cabeza, una sonrisa comenzando a formarse en su rostro arrugado. «No. Está haciendo exactamente lo que Santiago haría. Le está demostrando que tiene opción, que no es una prisión». Relámpago observó la puerta abierta. Podía ver el camino despejado hacia la libertad. Podía correr si quería, pero algo lo detenía. Este humano pequeño no olía a miedo ni a agresión. No llevaba cuerdas ni látigos. Solo estaba ahí. Miguel comenzó a hablar, su voz tan suave como el viento. «Sé que tienes miedo. Sé que los hombres te lastimaron. No te culpo por querer correr, por querer pelear». Se detuvo dejando que sus palabras flotaran en el aire. «Mi abuelo me dijo que cada caballo lleva dentro la memoria de correr libre, que es lo más hermoso del mundo, esa libertad. Pero también me dijo que hay algo aún más hermoso: elegir quedarse». El caballo dio otro paso hacia adelante, luego otro. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Miguel, pero el pánico había sido reemplazado por algo que se parecía más a la incertidumbre. «No voy a obligarte a nada», continuó Miguel. «No voy a ponerte cuerdas ni a lastimarte. Solo quiero mostrarte que no todos los humanos son iguales, que algunos de nosotros entendemos, que algunos de nosotros también sabemos lo que es sentirse atrapado». 30 metros de distancia se habían convertido en 20, luego en 15. El tiempo parecía haberse detenido. Los trabajadores contenían la respiración. Tomás había olvidado mirar su reloj. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. «Santiago también me contó algo más», susurró Miguel, sus ojos todavía evitando el contacto directo con los del caballo. «Me dijo que los caballos pueden ver dentro del corazón de una persona, que pueden sentir si tus intenciones son puras o no. Por eso nunca pudo ser engañado por hombres malos, porque los caballos siempre sabían». 10 metros. Relámpago estaba ahora a solo 10 metros de distancia, cerca enough para que Miguel pudiera ver las cicatrices en detalle, cerca enough para que pudiera escuchar cada respiración del animal. «Mi corazón es puro», dijo Miguel, y por primera vez una lágrima rodó por su mejilla. «Solo quiero ayudarte. Solo quiero mostrarte que la vida puede ser buena otra vez, que no todos estamos aquí para lastimarte». 5 metros. El caballo se detuvo, estudiando al niño con una intensidad que habría aterrorizado a cualquiera. Pero Miguel permaneció inmóvil, vulnerable, completamente expuesto. Y entonces Relámpago dio el paso que cambiaría todo. El caballo extendió su cuello lentamente, sus fosas nasales dilatándose mientras captaba el olor del niño. Miguel permaneció completamente inmóvil, controlando incluso su respiración para no asustar al animal. Cada músculo de su cuerpo quería moverse. Quería extender la mano, pero la voz de Santiago resonaba en su memoria. «Deja que ellos den el primer paso. Siempre. Cuando un caballo elige acercarse, está entregando su confianza. No la traiciones apresurándote». Relámpago estaba ahora tan cerca que Miguel podía sentir el calor de su aliento. El hocico del caballo rozó suavemente el hombro del niño, explorando, investigando. Miguel cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente ahora. No eran lágrimas de miedo, sino de algo mucho más profundo, la conexión que su abuelo le había prometido que existía entre los humanos y los caballos, esa comunicación silenciosa que trascendía las palabras.
«Hola, amigo», susurró Miguel tan bajo que incluso los trabajadores más cercanos no pudieron escucharlo. «Gracias por confiar en mí». El caballo retrocedió un paso ante el sonido de su voz, pero no corrió hacia la esquina. Sus orejas se movieron hacia adelante nuevamente, procesando el tono suave y calmado. Después de un momento que pareció durar una eternidad, Relámpago dio otro paso hacia adelante, esta vez acercando su cabeza hasta que quedó a centímetros del rostro de Miguel. En el semicírculo de observadores, Javier Soto se limpió los ojos discretamente. «Santísima Virgen», murmuró. «Es como ver a Santiago hace 30 años. Ese niño tiene el don». Tomás consultó su reloj, su expresión habiendo pasado del escepticismo a algo parecido al asombro. 1 hora y 40 minutos, anunció en voz baja. «Le quedan 2 horas y 20 minutos». Muy lentamente, tan lentamente que el movimiento era casi imperceptible, Miguel levantó su mano derecha. No la extendió hacia el caballo, sino que la dejó descansar sobre su propia rodilla, con la palma hacia arriba en una postura de total apertura y vulnerabilidad. Relámpago observó la mano, luego los ojos del niño, luego la mano nuevamente. «No tienes que hacer nada que no quieras», susurró Miguel. «Esta es tu elección, siempre será tu elección». Los minutos se arrastraron. El sol continuaba su ascenso implacable, calentando el aire hasta que el polvo del corral parecía brillar. El sudor corría por la frente de Miguel, pero él no se movió para limpiarlo. Su mano permanecía abierta sobre su rodilla, una invitación sin presión. Y entonces, con una delicadeza que contradecía su tamaño y fuerza, Relámpago bajó su cabeza y rozó el hocico contra la palma abierta de Miguel. Un murmullo colectivo de asombro recorrió a los espectadores. Antonio Ruiz dejó caer la botella que sostenía y el sonido del cristal rompiéndose contra el suelo resonó como un disparo en el aire tenso. Relámpago se espantó inmediatamente, retrocediendo varios pasos, sus ojos agrandándose con el viejo pánico. Miguel se maldijo internamente, pero mantuvo su postura relajada, sin hacer movimientos bruscos. «¡Idiota!», siseó Tomás hacia Antonio, quien se había puesto pálido al darse cuenta de lo que había hecho. «Está bien», dijo Miguel en voz alta, dirigiéndose tanto al caballo como a los hombres. «Solo fue un ruido. No pasa nada, amigo. Nadie va a lastimarte». Pero Relámpago había retrocedido hasta la mitad del corral, su respiración nuevamente acelerada. Todo el progreso parecía haberse perdido en un instante. Miguel sintió su corazón hundirse, pero no por su propia situación, sino por el caballo. Ver al animal retroceder al estado de terror era como ver una herida abrirse nuevamente. «No te preocupes», susurró Miguel, volviendo a bajar su mano. «Tenemos tiempo. No hay prisa». Esta vez decidió cambiar su estrategia ligeramente. En lugar de esperar, se puso de pie muy lentamente y se alejó de la puerta del corral, caminando hacia un lado. No hacia el caballo, sino en dirección perpendicular, moviéndose a lo largo de la cerca interior. Cada paso era medido, deliberado, y mientras caminaba continuaba tarareando esa melodía sin palabras. «¿Qué está haciendo ahora?», preguntó uno de los vaqueros más jóvenes. Javier Soto sonrió. «Está mostrándole que no es una amenaza, que no está cazándolo. Los depredadores caminan directamente hacia su presa. Las presas caminan en círculos, vigilantes pero no agresivas». Miguel continuó su lento caminar, manteniendo su cuerpo en ángulo respecto al caballo, nunca mirándolo directamente. Después de completar un cuarto del perímetro del corral, se detuvo y se sentó nuevamente, esta vez con su espalda apoyada contra la cerca, sus piernas extendidas en la postura más relajada y no amenazante que podía lograr. Pasaron 10 minutos, luego 15. El sol continuaba su marcha inexorable hacia el cenit.
Tomás consultaba su reloj cada pocos minutos, la tensión visible en sus hombros. Entonces, algo extraordinario sucedió. Relámpago comenzó a moverse, no hacia Miguel, sino también en un patrón circular, rodeando el perímetro del corral, pero manteniendo la distancia. Era como si estuviera copiando el comportamiento del niño, procesando esta nueva forma de interacción. «Está aprendiendo», murmuró Javier. «El caballo está aprendiendo que puede moverse sin ser atacado». Miguel observó con el rabillo del ojo, manteniendo su cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, no haciendo contacto visual directo. Recordaba otra de las lecciones de Santiago. Los caballos aprenden observando. Son animales de manada, y en una manada aprenden comportamientos seguros imitando a otros. Si te muestras calmado y seguro, ellos buscarán esa calma. Gradualmente, con cada vuelta que Relámpago completaba alrededor del corral, el círculo se hacía un poco más pequeño. El caballo se acercaba, no de forma directa, sino en una espiral lenta e inevitable. Era hermoso de observar. Este baile silencioso entre niño y bestia, esta negociación sin palabras de confianza y espacio. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 30 minutos más, Relámpago se detuvo a unos 3 metros de donde Miguel estaba sentado. El caballo lo observó, sus costados subiendo y bajando con cada respiración, pero su postura había cambiado. Ya no estaba en modo de huida. Estaba esperando. Miguel extendió su mano nuevamente, esta vez permitiendo que descansara sobre el suelo junto a él, los dedos relajados y abiertos. «Tú decides», dijo suavemente. «Siempre serás tú quien decida». El recuerdo volvió con la fuerza de un golpe. Miguel tenía 8 años, sentado exactamente así con su abuelo, trabajando con un potrillo que había sido abandonado por su madre. «Miguito», había dicho Santiago, «la confianza no se toma, se ofrece y se acepta, y una vez dada, es sagrada. Rompe la confianza de un caballo y habrás roto algo que nunca podrás reparar completamente». «No la romperé, abuelo», susurró Miguel al aire, a la memoria, al espíritu de Santiago que sentía tan presente en este momento. «Te lo prometo, no la romperé». Relámpago dio un paso, luego otro. Sus ojos nunca dejaron de estudiar al niño, buscando cualquier señal de engaño o peligro. Pero Miguel permaneció exactamente como estaba, vulnerable, abierto, honesto en su intención. Cuando el hocico del caballo finalmente tocó los dedos de Miguel por segunda vez, una lágrima rodó por la mejilla curtida de Javier Soto. Varios de los vaqueros más jóvenes observaban con la boca abierta. Incluso Tomás había olvidado mirar su reloj. Y en ese momento, mientras el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, mientras la mano de un niño de 11 años tocaba con infinita suavidad el hocico de un caballo que todos habían dado por perdido, algo cambió en el rancho San Rafael. Algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. El contacto duró solo unos segundos antes de que Relámpago retrocediera nuevamente, pero esos segundos fueron suficientes. Miguel había sentido la suavidad del hocico del caballo, el calor de su aliento y algo más. Una rendición tentativa, una pregunta silenciosa en ese toque. ¿Puedo confiar en ti? Miguel no persiguió al caballo cuando retrocedió. En cambio, permaneció sentado, su mano todavía extendida en la misma posición, demostrando que la elección siempre sería del animal. Había aprendido esta lección de la manera más difícil cuando tenía 7 años. El recuerdo llegó sin invitación. Santiago había confiado en él para alimentar a un potrillo nuevo, nervioso y asustado. Miguel, en su entusiasmo infantil, había corrido hacia el animal con la comida, gritando emocionado. El potrillo se había espantado tan violentamente que se lastimó una pata contra la cerca.
Santiago no lo había regañado con palabras duras, pero la tristeza en sus ojos había sido peor que cualquier castigo. «La prisa es enemiga de la confianza, mijo», había dicho su abuelo esa noche, mientras aplicaban ungüento en la pata herida del potrillo. Un minuto de impaciencia puede destruir horas de trabajo cuidadoso. Recuerda siempre, estás trabajando con su tiempo, no con el tuyo. 2 horas, anunció Tomás, su voz interrumpiendo los recuerdos de Miguel. Te quedan exactamente 2 horas. Miguel asintió levemente, pero no apartó su atención del caballo. Relámpago había retrocedido solo unos metros esta vez, no hasta la esquina como antes. Era progreso. Cada interacción estaba construyendo un puente de confianza, tabla por tabla. El sonido de pasos apresurados hizo que todos se giraran. Don Esteban regresaba de la casa principal, su sombrero proyectando una sombra larga sobre el polvo. Junto a él caminaba un hombre que Miguel no había visto antes, bajo, fornido, con un bigote espeso y una chaqueta de cuero a pesar del calor. «Ese es Mauricio Silva», susurró Javier a uno de los vaqueros cercanos, «el tratante de caballos de Guadalajara. Si está aquí, significa que don Esteban ya está planeando vender a Relámpago». El corazón de Miguel se aceleró, pero obligó a su cuerpo a permanecer relajado. Cualquier tensión que sintiera sería captada inmediatamente por el caballo. «Así que este es el famoso caballo del diablo», dijo Silva con una voz áspera, acercándose a la cerca del corral. «Don Esteban me dice que tiene un niño intentando domarlo. Con todo respeto, patrón, esto es una pérdida de tiempo. Ese animal necesita un profesional, o mejor aún, necesita ser vendido para carne antes de que mate a alguien». «¡Silencio!», ordenó don Esteban, observando intensamente la escena en el corral. «Mira primero, habla después». Silva resopló, pero obedeció, cruzando los brazos sobre su pecho amplio. Sus ojos eran duros y calculadores, evaluando al caballo no como un ser vivo, sino como un producto con un valor monetario. Relámpago, sensible a la nueva energía, retrocedió varios pasos más. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza y comenzó a resoplar nerviosamente. Miguel sintió la conexión que habían construido empezar a resquebrajarse. «Ya lo espantaron», murmuró Silva. «Ese caballo está más allá de la salvación». Pero Miguel no se movió. En lugar de eso, cerró los ojos y comenzó a tararear nuevamente. Esa melodía sin palabras que parecía fluir desde algún lugar más profundo que la memoria. Era la misma canción que su abuelo había tarareado mientras trabajaba, la misma que había calmado a docenas de caballos asustados a lo largo de los años. Lentamente, muy lentamente, las orejas de Relámpago comenzaron a relajarse. El caballo dio un paso tentativo hacia Miguel, luego se detuvo, como si estuviera luchando internamente entre el miedo recién despertado y la curiosidad que el niño había cultivado. «Imposible», susurró Silva, su expresión cambiando de desdén a algo parecido al interés. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?» «Casi 2 horas», respondió Tomás sin apartar la vista del corral. «¿Y el muchacho? ¿Quién es?» «El nieto de Santiago Ortiz». Silva se quedó callado por un momento. «Santiago... Yo conocí a Santiago. Era un brujo con los caballos. Pensé que era solo leyenda. Pero si este niño tiene aunque sea una fracción de ese talento...» Don Esteban levantó una mano, exigiendo silencio nuevamente. Todos observaban mientras Relámpago, paso a paso, volvía a acercarse a Miguel. Esta vez, cuando el hocillo del caballo tocó la mano del niño, Miguel movió sus dedos muy suavemente, acariciando la piel suave. Relámpago se estremeció, pero no retrocedió. Sus ojos, grandes y oscuros, permanecieron fijos en el rostro del niño, buscando cualquier señal de traición. Pero lo único que encontró fue una paciencia infinita y una bondad que quizás no había experimentado desde que fue capturado.
Está bien, susurró Miguel, sus dedos moviéndose en pequeños círculos sobre el hocico del caballo. Nadie va a lastimarte mientras yo esté aquí, te lo prometo. Con movimientos que parecían fluir como agua, Miguel muy gradualmente levantó su otra mano. No la movió bruscamente ni la extendió directamente hacia el caballo. En cambio, la dejó descansar sobre su propio pecho por un momento, permitiendo que Relámpago la viera, se acostumbrara a su presencia. Después de lo que pareció una eternidad, Miguel movió esa segunda mano hacia adelante, tan despacio que el movimiento era casi imperceptible. Relámpago observó sus músculos tensos y listos para huir, pero algo en la calma absoluta del niño lo mantenía anclado en ese lugar. Cuando los dedos de Miguel finalmente tocaron el cuello del caballo, sintió el estremecimiento que recorrió todo el cuerpo del animal, pero esta vez no huyó. En cambio, después de un momento de tensión, Relámpago exhaló profundamente, un suspiro que parecía liberar semanas de miedo acumulado. «Dios mío», susurró Javier Soto, «lo está haciendo, realmente lo está haciendo». Miguel comenzó a acariciar suavemente el cuello del caballo, sus movimientos rítmicos y constantes. Recordaba cómo Santiago le había enseñado a leer las señales sutiles, la posición de las orejas, la tensión en los músculos, el ritmo de la respiración. Cada señal le decía si debía continuar o detenerse. «El toque es sagrado», había dicho Santiago una tarde mientras sus manos trabajaban sobre un caballo particularmente nervioso. «Tus manos pueden sanar o pueden lastimar. Pueden construir confianza o destruirla. Cada caricia debe llevar tu intención y tu intención debe ser siempre pura». Las manos de Miguel, pequeñas y callosas por el trabajo, se movían con una sabiduría que trascendía su edad. Acariciaba el cuello, bajando gradualmente hacia el hombro, permitiendo que el caballo sintiera cada movimiento antes de hacer el siguiente. «1 hora y media», anunció Tomás, aunque su voz había perdido todo su escepticismo anterior. Ahora sonaba casi reverencial. Don Esteban se acercó a Silva. «¿Cuánto vale un caballo así, domado apropiadamente?» Silva observó a Relámpago con ojos de experto. Si ese niño logra lo imposible, si realmente puede montar ese caballo sin violencia, estamos hablando de un animal excepcional. Su linaje es puro Mustang de la sierra, probablemente con sangre española antigua. Domado con este método, manteniendo su espíritu intacto, hizo una pausa calculando. Podríamos estar hablando de 50,000 pesos. Quizás más si lo presentamos en la feria de Guadalajara. Los ojos de don Esteban brillaron con codicia, pero también con algo más, respeto. Estaba observando algo que nunca había visto antes, algo que su dinero no podía comprar. Miguel, ajeno a las conversaciones sobre su valor monetario, continuaba su trabajo sagrado. Sus manos ahora acariciaban ambos lados del cuello de Relámpago, y por primera vez desde su captura, el caballo bajó su cabeza, un gesto de sumisión y confianza. Era hora de dar el siguiente paso. Miguel respiró profundamente, centrándose en el momento presente. Sus manos continuaban acariciando el cuello de Relámpago en movimientos suaves y rítmicos. El caballo había cerrado parcialmente los ojos, un signo de relajación que hizo que el corazón de Miguel se hinchara con esperanza. «Ahora viene la parte difícil», recordó la voz de Santiago en su mente. «Cuando un caballo te da su confianza mientras estás quieto, eso es hermoso, pero la verdadera prueba llega cuando te mueves. El movimiento despierta el instinto de supervivencia. Debes mostrarle que incluso en movimiento sigues siendo seguro». Muy lentamente, Miguel comenzó a ponerse de pie. Cada centímetro que se elevaba era una negociación silenciosa con el animal.
Relámpago abrió los ojos completamente, sus músculos tensándose, listo para huir. Pero las manos de Miguel nunca dejaron de tocar su cuello, manteniendo esa conexión física que se había vuelto un ancla de seguridad. «Está bien», susurró Miguel. «Solo estoy cambiando de posición. Mira, todavía estoy aquí. Todavía soy yo». Cuando finalmente estuvo de pie, Miguel era dolorosamente consciente de su tamaño en comparación con el caballo. Relámpago podría aplastarlo con un simple movimiento si decidiera atacar, pero el niño no permitió que el miedo entrara en su corazón. Los caballos podían oler el miedo tan claramente como podían oler el agua. Con una mano todavía acariciando el cuello del caballo, Miguel comenzó a caminar lentamente hacia un lado. No se alejó de Relámpago, sino que se movió de manera que quedó junto a su hombro, en una posición menos amenazante que estar frente a frente. Relámpago giró su cabeza para seguir el movimiento del niño, sus ojos grandes y alertas. Cuando Miguel se detuvo, el caballo exhaló de nuevo, ese suspiro de alivio que indicaba que había pasado otra prueba. «Mira eso», murmuró Silva a don Esteban. «El muchacho está estableciendo posición de manada, se está posicionando como el líder tranquilo, no como el depredador». Don Esteban asintió, aunque era claro que no entendía completamente lo que estaba presenciando. Solo sabía que lo que veía era extraordinario. Miguel continuó moviéndose alrededor del caballo en lentos semicírculos, siempre manteniendo contacto con su mano. Primero el hombro, luego bajando por el costado, acariciando las cicatrices dejadas por las cuerdas con una ternura que hizo que algunos de los vaqueros miraran hacia otro lado, avergonzados de su propio trato anterior al animal. «Estas marcas sanarán», dijo Miguel suavemente, «y cuando sanen, solo quedarán como recuerdos. Pero los recuerdos no tienen que definirte. Mi abuelo me enseñó eso. Era verdad. Santiago había tenido sus propias cicatrices, no en el cuerpo, sino en el alma. Había perdido a su esposa joven, la abuela de Miguel, en un parto complicado. Durante años, según le habían contado a Miguel, Santiago había sido un hombre duro, cerrado, trabajando con caballos de manera mecánica, pero sin pasión. Fue solo cuando nació Miguel que algo cambió. «Ver tu carita», le había dicho Santiago una noche mientras miraban las estrellas. «Me recordó que la vida sigue, que el dolor no tiene que ser el final de la historia, que podemos sanar y amar otra vez». Ahora, mientras sus manos recorrían el cuerpo de Relámpago, Miguel entendía esas palabras de una manera nueva. Este caballo también estaba sanando, aprendiendo que el dolor no tenía que ser permanente. «1 hora y 15 minutos», anunció Tomás, su voz apenas audible. Todos parecían estar conteniendo la respiración. Miguel había completado un círculo completo alrededor del caballo. Relámpago lo había seguido con la mirada todo el tiempo, pero nunca había intentado morder o patear. Era un progreso monumental. Ahora venía el momento más crítico. Miguel necesitaba preparar al caballo para llevar peso en su lomo. No podía simplemente saltar y montarlo. Eso destruiría toda la confianza que habían construido. Necesitaba introducir gradualmente la idea de tener peso sobre su espalda. «Abuelo», susurró al aire, «guíame ahora». Miguel colocó ambas manos sobre el lomo del caballo, justo detrás de los hombros, sin aplicar presión, solo dejándolas descansar allí. Relámpago se tensó inmediatamente, sus músculos contrayéndose bajo las palmas del niño. «Lo sé», murmuró Miguel, «sé que esto es nuevo, sé que los otros hombres te pusieron cuerdas pesadas aquí, te forzaron, pero esto es diferente, yo soy diferente». Mantuvo sus manos en esa posición durante varios minutos, permitiendo que el caballo se acostumbrara a la sensación. Gradualmente sintió cómo la tensión comenzaba a drenarse del cuerpo del animal.
Es como enseñarle a confiar en capas, le había explicado Santiago una vez. Primera capa, tu presencia. Segunda capa, tu voz. Tercera capa, tu toque. Cuarta capa, tu peso. Cada capa debe estar completamente establecida antes de agregar la siguiente. Lentamente Miguel comenzó a aplicar una presión muy ligera con sus manos, apenas perceptible. Relámpago dio un paso nervioso hacia un lado, pero no saltó ni intentó huir. Miguel inmediatamente alivió la presión, recompensando al caballo con más caricias suaves. «Bien hecho», susurró. «Muy bien hecho». Repitió el proceso varias veces, presión ligera, pausa, alivio, caricia. Cada vez Relámpago toleraba un poco más. Era un proceso tedioso y lento, pero cada segundo contaba. De repente, un ruido fuerte rompió la concentración de todos. Uno de los trabajadores más jóvenes, Pedro Ramírez, había tropezado con una cubeta, enviándola rodando ruidosamente por el suelo. Esta vez, Relámpago no solo retrocedió. El caballo se encabritó, sus cascos delanteros elevándose en el aire mientras relinchaba con miedo y furia. Miguel, que todavía tenía las manos sobre su lomo, fue lanzado hacia atrás, cayendo pesadamente sobre el suelo polvoriento del corral. «¡Miguel!», gritó Javier Soto, comenzando a correr hacia la cerca. «¡Nadie se mueva!». La voz de don Esteban detuvo a todos en seco. «El niño tiene que manejar esto solo». Miguel tosió. El aire había sido expulsado de sus pulmones con el impacto. Su espalda ardía donde había golpeado el suelo y sabía que tendría moretones durante días. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era ver a Relámpago retroceder hacia la esquina más lejana del corral, sus ojos nuevamente salvajes, todo el progreso aparentemente perdido. Por un momento, Miguel sintió ganas de llorar, de rendirse, de admitir que quizás los otros tenían razón, que él era solo un niño soñador que había llegado demasiado lejos. Pero entonces recordó algo más que Santiago le había dicho en su lecho de muerte. «Miguito, habrá momentos en los que fallarás, momentos en los que todo tu trabajo parecerá haber sido en vano. En esos momentos, recuerda esto. La verdadera medida de un hombre no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hace». Miguel se puso de pie lentamente, limpiando el polvo de su ropa. Sus piernas temblaban, pero su determinación ardía más fuerte que nunca. 55 minutos, dijo Tomás en voz baja, con un tono que mezclaba respeto y preocupación. Miguel miró a Relámpago, y Relámpago lo miró a él. El juego todavía no había terminado. El silencio que siguió a la caída de Miguel era tan denso que incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. El niño permanecía de pie en el centro del corral, limpiando el polvo de su ropa con movimientos deliberadamente lentos. Cada parte de su cuerpo gritaba de dolor, pero no permitiría que eso se reflejara en su rostro. Los caballos podían leer el lenguaje corporal mejor que las palabras, y necesitaba proyectar calma, aunque por dentro su corazón latiera como tambor de guerra. «Está acabado», murmuró Silva, negando con la cabeza. «El caballo ha retrocedido completamente. Mira sus ojos. Está más salvaje que cuando comenzaron». Don Esteban no respondió, pero su expresión se había endurecido. La inversión de tiempo y el espectáculo público de este intento significaban que su reputación estaba en juego tanto como la del niño. Miguel, sin embargo, no estaba mirando a los hombres. Sus ojos estaban fijos en Relámpago, quien permanecía en la esquina más lejana del corral, su cuerpo temblando, sus ojos mostrando ese terror primordial que había estado presente el primer día. Era como si las últimas 2 horas nunca hubieran sucedido. «No», susurró Miguel para sí mismo. «El progreso está ahí, solo está enterrado bajo el miedo». Recordó una tarde particular cuando tenía 9 años. Había estado trabajando con un potro durante semanas, construyendo confianza pacientemente. Un día,
Una serpiente apareció cerca del corral y el potro, aterrorizado, pateó a Miguel en la pierna. El dolor había sido intenso y el niño había llorado, sintiéndose traicionado por un animal que creía que confiaba en él. Santiago había encontrado a Miguel sollozando en el establo esa noche. El potro no te pateó porque te odiara, había dicho su abuelo sentándose junto a él. Te pateó porque tenía miedo, y cuando los seres vivos tienen miedo, sus instintos toman el control. No borró todo el trabajo que hiciste, solo lo cubrió temporalmente. ¿Cómo vuelvo a ganar su confianza?, había preguntado Miguel entre lágrimas, mostrándole que tú no cambiaste, que sigues siendo la misma persona segura y confiable, incluso después de que él te lastimó. Ahora, parado en el corral con la espalda adolorida y los minutos agotándose, Miguel entendía esas palabras en un nivel completamente nuevo. Relámpago necesitaba ver que el niño no se había vuelto peligroso o vengativo después de ser tirado al suelo. En lugar de acercarse directamente al caballo, Miguel hizo algo que sorprendió a todos. Se sentó nuevamente en el suelo, justo donde había caído, cruzando las piernas y colocando sus manos relajadamente sobre sus rodillas. Volvió a cerrar los ojos y comenzó a tararear esa melodía familiar. ¿Qué demonios está haciendo?, preguntó Pedro Ramírez, el trabajador que había causado el accidente con la cubeta. Su rostro mostraba culpa y confusión. Está empezando de nuevo, respondió Javier Soto suavemente. Desde el principio, demostrándole al caballo que nada ha cambiado. Pero no tiene tiempo, protestó Antonio. Quedan menos de 50 minutos. El tiempo de un caballo no es el tiempo de un hombre, citó Javier las palabras exactas que Santiago había repetido innumerables veces. Miguel mantuvo su postura, respirando profunda y rítmicamente. El dolor en su espalda pulsaba con cada inhalación, pero lo usó como un ancla para mantenerse presente. No pensó en el reloj, no pensó en don Esteban o Silva o su trabajo. Solo pensó en el caballo asustado en la esquina y en cómo podía mostrarle que el mundo todavía era seguro. 5 minutos pasaron, luego 10. El sudor corría por la frente de Miguel bajo el sol del mediodía, pero él no se movió. Sus manos permanecían abiertas sobre sus rodillas, vulnerables, honestas en su falta de amenaza. Fue Relámpago quien finalmente se movió primero. Un paso, solo uno, pero fue un paso alejándose de la esquina, hacia el centro del corral. Las orejas del caballo estaban hacia adelante ahora, no aplastadas contra su cabeza. Estaba escuchando, procesando, recordando. Miguel continuó tarareando, la melodía fluyendo como un río constante. Recordó cómo Santiago le había explicado el poder de la consistencia. Los caballos buscan patrones, buscan constancia. Si las muestras que tu comportamiento no cambia, que eres predecible de manera segura, ellos construirán su confianza sobre esa piedra sólida. Otro paso, luego otro. Relámpago se movía lentamente, cautelosamente, como si estuviera probando las aguas de un arroyo desconocido. Cada paso era una pregunta. ¿Sigues siendo tú? ¿Sigues siendo seguro? 40 minutos, susurró Tomás, pero nadie más habló. Todos estaban hipnotizados por lo que presenciaban. 15 minutos después de que Miguel se sentara, Relámpago estaba nuevamente a 5 metros de distancia. El caballo extendió su cuello, sus fosas nasales, dilatándose mientras captaba el olor del niño. Miguel podía sentir la mirada intensa del animal, estudiándolo, evaluándolo. «Sigo siendo yo», dijo Miguel en voz baja, «el mismo que te tocó con gentileza, el mismo que te prometió que nadie te lastimaría. Caí, sí, pero no cambié». Lentamente, como el amanecer que llega gradualmente, Relámpago cerró la distancia. Cuando su hocico finalmente tocó la coronilla de la cabeza de Miguel,
El niño sintió lágrimas de alivio amenazando con escapar, pero las contuvo. Todavía no era momento para emociones desbordadas. «Gracias», susurró, permitiendo que el caballo oliera su cabello, su rostro, reconectando con su esencia. «Gracias por darme otra oportunidad». Esta vez, cuando Miguel levantó su mano, Relámpago no retrocedió. Permitió que el niño acariciara su hocico, luego su cuello. El temblor en el cuerpo del caballo comenzó a disminuir gradualmente. Miguel se puso de pie con un cuidado exquisito, cada movimiento telegrafado claramente para que el caballo pudiera anticiparlo. Relámpago observó, pero no huyó. La confianza que habían construido antes no había desaparecido. Solo había sido temporalmente eclipsada por el miedo. «Es notable», murmuró Silva, su escepticismo inicial completamente desvanecido. «He visto muchos domadores en mi vida, pero nunca he visto a nadie reconstruir la confianza tan rápido después de un retroceso así». Don Esteban asintió, sus ojos brillando con algo que podría haber sido respeto. «El muchacho tiene algo especial. Santiago entrenó bien a su nieto». Miguel continuó acariciando a Relámpago, moviéndose lentamente alrededor de su cuerpo nuevamente, restableciendo cada punto de contacto. Cuando sus manos finalmente volvieron a descansar sobre el lomo del caballo, justo donde habían estado antes de la caída, sintió solo una ligera tensión, no el pánico completo de antes. «30 minutos», anunció Tomás, su voz mezclando asombro y tensión. Miguel sabía que era momento de tomar la decisión crucial. Había reconstruido la confianza, había restablecido el contacto, pero ahora necesitaba dar el paso que definiría todo. Necesitaba aplicar peso real sobre el lomo del caballo. Necesitaba mostrarle que podía llevar a un humano sin ser lastimado o controlado. «Abuelo», susurró al cielo, «dame fuerza». Comenzó aplicando presión con sus manos nuevamente, un poco más que antes. Relámpago tembló, pero se mantuvo firme. Miguel aumentó gradualmente la presión, inclinando parte de su peso corporal sobre sus manos, preparando al caballo para lo que vendría. «Paso a paso», recordó las palabras de Santiago. «Cada ser vivo necesita tiempo para ajustarse a nuevas sensaciones. Dale ese tiempo». Después de varios minutos de aclimatar al caballo a una presión creciente, Miguel tomó una decisión audaz. Muy lentamente, colocó su pie izquierdo sobre la cerca del corral que estaba cerca de ellos, usándola como un escalón. Luego, con movimientos que parecían fluir en cámara lenta, comenzó a transferir más peso sobre el lomo de Relámpago. El caballo dio un paso nervioso hacia un lado. Miguel inmediatamente alivió la presión, acariciando y murmurando palabras tranquilizadoras. «25 minutos», dijo Tomás. Miguel respiró profundo. Era ahora o nunca. Con una fe que venía de algo más profundo que el conocimiento, con una confianza construida sobre incontables horas, junto a su abuelo, Miguel muy gradualmente, milímetro a milímetro, comenzó a elevar su cuerpo, permitiendo que Relámpago sintiera su peso completo por primera vez. El destino de ambos estaba a punto de decidirse. El mundo pareció detenerse. Miguel tenía ahora la mitad de su peso sobre el lomo de Relámpago, su cuerpo inclinado sobre el caballo, mientras su pie derecho todavía descansaba en la cerca del corral. Cada músculo del animal debajo de él estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Podía sentir el temblor recorriendo el cuerpo del caballo, las olas de miedo luchando contra la confianza que habían construido. «Está bien», susurró Miguel, sus labios tan cerca del oído del caballo que nadie más podía escuchar. «Sé que pesa, sé que es aterrador, pero no te voy a lastimar, nunca te voy a lastimar». Relámpago dio un paso nervioso, luego otro. Miguel mantuvo su posición, moviéndose fluidamente con el caballo, convirtiéndose en parte de su movimiento en lugar de luchar contra él.
Era exactamente como Santiago le había enseñado. No seas un objeto sobre el caballo, sé uno con el caballo. 20 minutos. La voz de Tomás sonaba estrangulada por la tensión. Miguel tomó una decisión. Con un movimiento que había practicado 1000 veces en su imaginación, pero nunca con un caballo completamente salvaje, levantó su pierna derecha de la cerca y la pasó sobre el lomo de Relámpago. Por un momento terrible, estuvo completamente en el aire, vulnerable, su destino entregado completamente a la reacción del animal. El tiempo se expandió. Miguel sintió cada segundo como si fuera una hora. Sintió como sus piernas tocaban ambos lados del caballo. Sintió como sus manos se aferraban suavemente a la crin. Sintió el momento exacto en que su peso completo descansó sobre el lomo de Relámpago. Y entonces sintió el estallido. Relámpago explotó en movimiento. No fue el encabritamiento violento que todos esperaban, sino algo diferente. Un salto hacia adelante, un galope nervioso alrededor del corral, como si el caballo estuviera tratando de entender qué era ese peso en su espalda, si era amenaza o simplemente una nueva sensación. Miguel no intentó controlar al caballo, no jaló su crin, no presionó con sus piernas. En cambio, hizo algo que contradecía cada instinto de supervivencia. Se relajó completamente. Permitió que su cuerpo fluyera con cada movimiento del caballo, subiendo y bajando como una hoja sobre el agua. «¡Va a caerse!», gritó alguien entre los trabajadores. Pero Javier Soto negó con la cabeza, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. No, está bailando con él, exactamente como Santiago solía hacer. Relámpago galopó alrededor del corral 3 veces, su velocidad disminuyendo gradualmente con cada vuelta. Miguel podía sentir la confusión del animal transformándose en algo diferente. El caballo estaba descubriendo que el peso en su lomo no venía acompañado de dolor, de cuerdas que restringían, de gritos que aterrorizaban. Solo había la presencia suave de un niño que respiraba al mismo ritmo que él. «Recuerdo mi primera vez», le había contado Santiago una noche bajo las estrellas, años atrás. «El caballo galopó conmigo durante 20 minutos. Pensé que iba a morir, pero entonces me di cuenta de algo. No estaba tratando de tirarme, estaba tratando de entender. Y cuando finalmente entendió que yo no era una amenaza, se detuvo por su cuenta». Mientras Relámpago reducía su galope a un trote, Miguel comenzó a hacer algo extraordinario. Comenzó a respirar de manera exagerada, profunda y rítmicamente, de forma que el caballo pudiera sentir la expansión y contracción de su cuerpo. Era una técnica que Santiago llamaba respiración sincronizada. Los caballos de una manada respiran juntos cuando están calmados, había explicado su abuelo. Si puedes sincronizar tu respiración con la suya, le estás diciendo en su propio lenguaje: somos manada, estamos seguros juntos. Gradualmente, milagrosamente, Miguel sintió cómo la respiración agitada de Relámpago comenzaba a ralentizarse, comenzaba a sincronizarse con la suya. El trote se convirtió en un paso, luego en un caminar pausado. 15 minutos, susurró Tomás, pero su voz ya no contenía duda. Contenía asombro. Don Esteban se había quitado el sombrero, sosteniéndolo contra su pecho. Silva permanecía con la boca abierta, incapaz de cerrarla. Los trabajadores del rancho, hombres curtidos por años de trabajo duro, observaban con lágrimas en sus ojos. Relámpago finalmente se detuvo en el centro del corral, su cuerpo todavía temblando ligeramente, pero sin el pánico de antes. Miguel permaneció sentado sobre él, sin moverse, permitiendo que este momento se grabara en la memoria del caballo. «Esto es seguro», estaba diciendo con cada segundo de quietud. «Esto es confianza». Entonces, Miguel hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a cantar. No era la melodía sin palabras que había estado tarareando.
Era una canción que Santiago le había enseñado, una vieja canción vaquera que hablaba de libertad y de los campos abiertos, de caballos que corrían como el viento. En la sierra donde el viento canta, donde los caballos corren libres como el alma, ahí es donde los corazones se encuentran, ahí es donde la confianza se forma. Su voz, joven y clara, flotaba sobre el corral. Relámpago movió sus orejas hacia atrás, escuchando, y Miguel sintió algo cambiar fundamentalmente en el cuerpo del animal debajo de él. La tensión no desapareció completamente, pero se transformó en algo diferente. Aceptación. Con movimientos infinitamente lentos, Miguel presionó muy suavemente con su pierna izquierda. Era la señal más sutil, apenas perceptible. Relámpago, después de un momento de vacilación, dio un paso hacia la izquierda. Un murmullo colectivo recorrió a los observadores. El caballo había respondido a una señal, no por miedo, no por fuerza, sino por comunicación. Miguel presionó con la pierna derecha. Relámpago giró hacia la derecha. Presionó con ambas piernas suavemente. El caballo comenzó a caminar hacia adelante. «Dios mío», susurró Silva, «en mi vida he visto algo así». El caballo está respondiendo a señales sin haber sido entrenado. Está leyendo la intención del niño. «No es solo el niño», dijo Javier Soto, su voz temblorosa de emoción. «Es el legado de Santiago. Es décadas de sabiduría fluyendo a través de ese muchacho». Miguel guió a Relámpago alrededor del corral en un círculo amplio y suave. Cada paso del caballo era tentativo pero confiado. Cada movimiento de Miguel era sutil pero claro. Estaban teniendo una conversación silenciosa, una danza de comunicación que trascendía el lenguaje. 10 minutos, anunció Tomás, pero ya nadie prestaba atención al reloj. Don Esteban se acercó a la cerca del corral, sus ojos fijos en la escena ante él. Miguel, su voz era diferente ahora, desprovista de la autoridad dura que normalmente usaba. ¿Puedes desmontarlo? Miguel asintió. Este sería el momento crucial. Desmontar un caballo que acababa de ser montado por primera vez podía ser tan peligroso como montarlo inicialmente. El caballo podía sentirse aliviado del peso y saltar violentamente, o podía sentirse abandonado y asustado. «Desmontar es tan importante como montar», recordó las palabras de Santiago. «Le estás mostrando que el viaje tiene un final seguro, que no estás atrapándolo en una situación eterna». Miguel comenzó a cambiar su peso muy gradualmente, preparando al caballo para el cambio. Habló suavemente todo el tiempo. «Voy a bajar ahora. No te estoy dejando. Solo estoy bajando. Todavía estamos bien». Con una gracia que contradecía sus 11 años y el dolor que todavía pulsaba en su espalda, Miguel deslizó su pierna derecha sobre el lomo de Relámpago y se deslizó hacia el suelo. Sus pies tocaron la tierra suavemente e inmediatamente colocó su mano sobre el cuello del caballo, manteniendo esa conexión vital. Relámpago giró su cabeza para mirar a Miguel y en esos ojos negros el niño vio algo que no había estado allí antes: paz. El silencio que siguió fue roto por algo inesperado. Aplausos. Comenzaron con Javier Soto, luego se extendieron a Tomás, a Silva, a Don Esteban. Pronto todos los trabajadores del Rancho San Rafael estaban aplaudiendo, algunos gritando, otros llorando sin vergüenza. Miguel acarició el cuello de Relámpago, sus propias lágrimas finalmente cayendo libremente. «Lo hicimos», susurró al caballo, «lo hicimos juntos». Pero la historia todavía no había terminado. Los aplausos finalmente cesaron, dejando un silencio cargado de expectación. Don Esteban abrió la puerta del corral y entró lentamente, seguido por Silva. Miguel instintivamente se posicionó entre ellos y Relámpago, su mano todavía descansando protectoramente sobre el cuello del caballo. «Extraordinario», dijo don Esteban,
deteniéndose a una distancia respetuosa. «Miguel Hernández, acabas de demostrar algo que no creí posible». Hizo una pausa, sus ojos moviéndose entre el niño y el caballo. «Un trato es un trato. Te ofrecí un puesto como ayudante de domador con salario completo. Ese puesto es tuyo». Miguel sintió una oleada de alivio. Significaba comida garantizada, un techo seguro y la posibilidad de enviar dinero a su hermana Lucía. Pero antes de que pudiera responder, Silva se adelantó. «Don Esteban», dijo el tratante, sacando una libreta de su chaqueta, «necesitamos hablar de negocios. Ese caballo, domado como está ahora, manteniendo su espíritu pero respondiendo a señales. Estamos hablando de un animal excepcional. Tengo un comprador en Guadalajara, un hombre de la ciudad que busca algo único para su hija». El estómago de Miguel se contrajo. No había pensado en esto. En su mente había estado tan enfocado en salvar a Relámpago de ser vendido para carne que no había considerado qué pasaría después del éxito. «¿Cuánto?», preguntó don Esteban, sus ojos de empresario reemplazando la brevísima ternura que había mostrado. 70,000 pesos, respondió Silva sin vacilar. Y eso es siendo conservador. Si lo presentamos en la Feria de Guadalajara la próxima semana, con una demostración de cómo responde, podríamos conseguir 100,000. Los trabajadores murmuraron entre sí. Era una fortuna. Para la mayoría de ellos, representaba años de salario. «Señor», la voz de Miguel salió más pequeña de lo que pretendía. «¿Va a vender a Relámpago?». Don Esteban se giró hacia él y por un momento algo similar a la compasión cruzó su rostro. «Miguel, esto es un negocio. Invertí en capturar ese caballo, en alimentarlo, en los gastos médicos de los hombres que resultaron heridos. 70,000 pesos cubriría esas pérdidas y me daría una ganancia considerable». Pero Miguel luchó por encontrar las palabras correctas. «Él confía en mí. Si lo vende a un extraño, después de todo lo que pasó hoy». «El muchacho tiene razón», interrumpió Javier Soto, acercándose al grupo. «Don Esteban, con el debido respeto, ese caballo no solo fue domado hoy, fue sanado. Tiene un vínculo con Miguel. Si lo separa del niño, podría retroceder». Silva frunció el ceño. «Un caballo es un caballo. Con el método adecuado, cualquier nuevo dueño puede mantener el entrenamiento». «¿Cualquiera?». Javier rió sin humor. «Señor Silva, con todo respeto a su experiencia, usted mismo dijo que nunca había visto algo como lo que presenció hoy. Este no es un caso de entrenamiento convencional». Don Esteban se quitó el sombrero, pasando la mano por su cabello plateado. Era una decisión difícil. Miguel podía verlo en su rostro. El dinero era tentador, pero algo más estaba en juego. «Miguel», dijo finalmente don Esteban, «¿puedes garantizarme que este caballo mantendrá su comportamiento? ¿Que no retrocederá a su estado salvaje?» «Si lo mantengo cerca», respondió Miguel, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Si continúo trabajando con él, construyendo la confianza, sí, señor, puedo garantizarlo. Y si te lo vendo a ti», Silva sonrió, pero no era una sonrisa amable. «¿Tienes 70,000 pesos escondidos en algún lugar, muchacho?». La crueldad de la pregunta golpeó a Miguel como una bofetada. Por supuesto que no tenía ese dinero. No tenía nada excepto la ropa que llevaba puesta y las lecciones de su abuelo. «Tengo una propuesta». La voz de Tomás sorprendió a todos. El capataz se acercó, quitándose su propio sombrero. «Don Esteban, he trabajado para usted durante 15 años. Nunca he pedido nada especial, pero le pido esto ahora. ¿Qué propones, Tomás? Mantenga al caballo. Use a Miguel como su domador oficial, no solo como ayudante. Hay una docena de caballos problemáticos en los ranchos vecinos, caballos que los dueños pagarían bien por tener domados apropiadamente.
Con el método de Miguel, con su don, podríamos crear un negocio más rentable que vender un solo caballo. Don Esteban se quedó en silencio considerando. Silva abrió la boca para objetar, pero el ranchero levantó una mano. Continúa, Tomás. Miguel podría entrenar caballos aquí, en su rancho. Usted se quedaría con el 60% de las ganancias. Miguel con el 40%. Y Relámpago se queda aquí, como el caballo personal de demostración del muchacho. Imagínese la reputación, el Rancho San Rafael, donde los caballos imposibles se vuelven extraordinarios. Los ojos de don Esteban brillaron. No era un hombre que llegara a ser dueño de miles de hectáreas sin tener visión para los negocios. ¿Y tú, Miguel? ¿Puedes hacer lo que Tomás sugiere? ¿Puedes entrenar otros caballos problemáticos? Miguel pensó en su hermana Lucía, en la posibilidad de darle una vida mejor. Pensó en honrar la memoria de Santiago, en continuar su legado. Pensó en Relámpago, en no separarlo después de todo lo que habían compartido. Sí, señor, puedo hacerlo. Espere un momento, protestó Silva. Don Esteban, estamos hablando de dinero garantizado ahora versus una posibilidad futura. Silva, respondió don Esteban lentamente, una sonrisa comenzando a formarse en su rostro. He construido mi fortuna tomando riesgos calculados y algo me dice que apostar por este muchacho será la mejor inversión que he hecho en años. Se giró hacia Miguel, extendiendo su mano. Tienes un trato, Miguel Hernández, domador oficial del Rancho San Rafael. Salario base de 1,000 pesos al mes, más el 40% de lo que ganemos con entrenamientos externos. Y Relámpago es tuyo. Bueno, técnicamente es mío, pero nadie más que tú lo montará. Miguel tomó la mano del patrón, sus ojos llenándose de lágrimas. Gracias, señor, no lo decepcionaré. Más te vale que no, respondió don Esteban, pero su tono era cálido. Porque ya estoy corriendo la voz. Para el final de la semana, apuesto a que tendremos 3 o 4 dueños de ranchos tocando nuestra puerta con caballos problemáticos. Silva guardó su libreta con disgusto evidente. Esto es un error, don Esteban. Está apostando por un niño. No, corrigió Javier Soto, acercándose y colocando su mano sobre el hombro de Miguel. Está apostando por el nieto de Santiago Ortiz. Hay una diferencia. Cuando Silva finalmente se fue, murmurando sobre oportunidades perdidas, el ambiente en el corral cambió. Los trabajadores se acercaron uno por uno para felicitar a Miguel. Antonio Ruiz, quien se había burlado al principio, le ofreció una disculpa sincera. Pedro Ramírez, todavía sintiéndose culpable por el accidente con la cubeta, prometió ayudar a Miguel con lo que necesitara. Don Esteban se acercó nuevamente, esta vez hablando en voz baja. Miguel, hay algo más. Tu padre trabajó para mí durante 10 años antes de su accidente. Murió haciendo su trabajo. Nunca compensé apropiadamente a tu familia. Considera este arreglo también como una manera de rectificar eso. Miguel asintió, incapaz de hablar, mientras las emociones amenazaban con desbordarlo. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Miguel se quedó solo en el corral con Relámpago. Acarició el cuello del caballo, su corazón tan lleno que dolía. «Abuelo», susurró al cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. «Lo hice y lo seguiré haciendo. Tu legado vivirá». Relámpago presionó su hocico contra el pecho de Miguel, como si entendiera cada palabra. Pero esa noche, mientras Miguel se preparaba para dormir en su nuevo cuarto, uno mejor que el que había compartido con los otros peones, encontró algo que cambiaría todo nuevamente. El cuarto era pequeño pero privado, con una ventana que daba hacia los establos y una cama que no tenía que compartir con nadie. Miguel colocó sus escasas pertenencias sobre la mesa de madera cuando notó algo extraño.
Una caja de zapatos vieja escondida en el fondo del armario, cubierta de polvo. Al sacarla, su corazón se aceleró. En la tapa, escrito con letra temblorosa pero reconocible, estaba su nombre: para Miguel Hernández, cuando esté listo. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, encontró una carta doblada, atada con un cordel rojo, y debajo de ella, algo que hizo que se le cortara la respiración: el viejo sombrero de Santiago, el que su abuelo había usado cada día de su vida adulta. La carta estaba fechada 5 años atrás, apenas semanas antes de la muerte de Santiago. Mi querido Miguito, comenzaba con la caligrafía deteriorada de su abuelo. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino al rancho San Rafael. Significa que mi viejo amigo Esteban finalmente te dio una oportunidad. Sí, conocía a don Esteban desde que éramos jóvenes. Él no lo recuerda, pero yo trabajé en este mismo rancho hace 40 años, antes de mudarme a Los Laureles. Hay cosas que nunca te conté, mijo, porque eras muy joven para cargar con ellas. Pero ahora, si estás leyendo esto, significa que has crecido lo suficiente para entender. Tu padre, Rodrigo, no murió en un simple accidente. Él descubrió algo en el rancho, algo relacionado con el trato de animales que no era correcto. Iba a denunciarlo cuando el accidente ocurrió. Don Esteban no fue responsable directamente, pero algunos de sus hombres. Digamos que tu padre sabía demasiado. No te cuento esto para que busques venganza. Te lo cuento porque necesitas saber la verdad. Tu padre era un hombre bueno, un hombre de principios, y esos principios le costaron la vida. Pero hay más. Tu hermana Lucía, mi dulce nieta. Hay algo sobre ella que tu madre nunca te dijo, algo que yo prometí guardar. Lucía no está viviendo con tu tía en Guadalajara porque sea conveniente. Está ahí porque está enferma, mijo. Una enfermedad del corazón que requiere una operación que cuesta más dinero del que nuestra familia jamás ha visto. Cuando tu madre murió, me hizo prometer que cuidaría de ustedes dos, pero yo era viejo, enfermo, sin recursos. Solo podía ofrecerte mis conocimientos sobre los caballos, esperando que algún día te sirvieran para algo más que solo sobrevivir. Miguel, si has llegado hasta aquí, si has encontrado trabajo en el rancho, significa que mis enseñanzas valieron la pena. Pero necesito que hagas algo más. Necesito que uses ese don no solo para trabajar, sino para salvar a tu hermana. En esta caja hay también un número de teléfono. Es del doctor Ramírez en Guadalajara, el especialista que puede operar a Lucía. Ya hablé con él antes de morir. Le dije que algún día mi nieto vendría con el dinero necesario. La operación cuesta 50,000 pesos. Sé que es mucho dinero, sé que te parecerá imposible, pero mijo, si lograste lo que creo que lograste, si conseguiste que don Esteban viera tu valor, entonces tienes la oportunidad de ganar ese dinero. Hay una cosa más en esta caja. Miguel buscó con manos temblorosas y encontró un sobre amarillo. Dentro había fotografías viejas, Santiago joven con un caballo magnificente, premiado en ferias, Santiago con un grupo de hombres, entre ellos un joven don Esteban, y una fotografía que hizo que Miguel se quedara sin aliento, Santiago con una mujer hermosa y 2 niños pequeños. Volvió a la carta. Esa mujer era mi esposa, tu abuela Carmen. Los niños eran tu madre y su hermano gemelo, Rafael. Nunca conociste a tu tío porque murió en el mismo parto que se llevó a tu abuela. Tu madre cargó esa culpa toda su vida, sintiendo que ella vivió mientras su hermano murió. Esa tristeza la persiguió y creo que contribuyó a su muerte después de perder a tu padre. La pena puede matar tanto como cualquier enfermedad. Te cuento esto porque necesitas entender algo. La vida te quitará a personas que amas, te quitará oportunidades, te golpeará hasta que sientas que no puedes levantarte.
Pero la medida de un hombre no está en lo que la vida le quita, sino en lo que él elige dar a pesar de todo. Yo elegí darte mis conocimientos. Tu padre eligió defender lo correcto aun cuando le costó todo. Ahora tú debes elegir qué tipo de hombre serás. Usa el don que te enseñé, gana el dinero que necesitas, salva a Lucía. Y cuando lo hagas, ponte este sombrero y recuerda que nunca estás solo. Cada caballo que tocas, cada vida que cambias, yo estoy ahí contigo. Te amo, mijo, más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuelo que te observa desde las estrellas, Santiago Ortiz. Miguel dejó caer la carta, las lágrimas fluyendo libremente. Todo cobraba sentido ahora. La urgencia que había sentido para conseguir el trabajo, la manera en que don Esteban había considerado la propuesta de Tomás, incluso el hecho de que este cuarto específico, tuviera la caja esperando. Santiago había planeado todo esto. Desde años atrás, había estado preparando el camino para que Miguel pudiera salvarse a sí mismo y a Lucía. Con manos temblorosas, Miguel tomó el sombrero de Santiago. Era de cuero gastado, moldado por décadas de uso, con una banda de tela que todavía olía vagamente a su abuelo, una mezcla de cuero, heno y la colonia barata que siempre usaba. Se lo colocó en la cabeza. Le quedaba grande, pero sintió como si los brazos de Santiago lo estuvieran abrazando. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. «Miguel, soy yo, Javier». Miguel se secó rápidamente las lágrimas. «Adelante». Javier entró, sus ojos deteniéndose inmediatamente en el sombrero. Su rostro se suavizó con emoción. «Así que finalmente encontraste la caja de Santiago. ¿Usted sabía?» «Él me pidió que me asegurara de que estuviera aquí», asintió Javier. «Me hizo prometer que si alguna vez venías al rancho, te conseguirían este cuarto específico». Se sentó en la silla junto a la cama. «Santiago era mi mejor amigo, muchacho. Él sabía que iba a morir. Pasó sus últimos meses arreglando cosas, preparando el terreno para que pudieras tener una oportunidad». «Mi hermana», susurró Miguel, «está enferma». «Lo sé, Santiago me lo contó». Javier sacó un sobre de su chaqueta. «Esto es de parte de los trabajadores. Nos reunimos esta noche después de lo que hiciste con Relámpago. Juntamos lo que pudimos». Le entregó el sobre a Miguel. Dentro había billetes arrugados. Miguel los contó rápidamente. 2.500 pesos. No es mucho, dijo Javier con una sonrisa triste, pero es un comienzo. Y con tu nuevo salario, con el 40% de los entrenamientos que harás, 50.000 pesos no es imposible, Miguel. Tomará tiempo, pero no es imposible. Miguel abrazó al viejo vaquero, sollozando contra su hombro. Gracias, gracias a todos. Santiago nos cuidó a todos en algún momento, respondió Javier, palmeando su espalda. Ahora nosotros cuidamos de su nieto. Esa noche Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto con el sombrero de Santiago en sus manos, haciendo cálculos mentales. Con 1.000 pesos de salario base y si podía entrenar aunque fueran 2 caballos al mes a 3.000 pesos cada uno, recibiría aproximadamente 3.400 pesos mensuales. En un año podría tener más de 40.000 pesos. Necesitaría un año completo de trabajo duro. Pero Lucía no tenía un año. Según la carta de Santiago, su condición era urgente. Miguel miró por la ventana hacia los establos donde dormía Relámpago. La luna llena iluminaba el corral con una luz plateada. «Necesito un milagro, abuelo», susurró al cielo estrellado. «Uno más», y como si el universo lo hubiera escuchado, la mañana siguiente traería exactamente eso. Miguel despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por su ventana. El sombrero de Santiago descansaba sobre la mesa junto a su cama, un recordatorio constante de todo lo que ahora cargaba sobre sus hombros. Se vistió rápidamente y se dirigió a los establos para verificar a Relámpago.
El caballo relinchó suavemente al verlo acercarse, un saludo que hizo que el corazón de Miguel se hinchara con una mezcla de orgullo y amor. Mientras lo cepillaba, escuchó el sonido de varios vehículos llegando al rancho. Era inusualmente temprano para visitas. Cuando salió del establo, vio algo extraordinario. 3 camionetas de lujo estaban estacionadas frente a la casa principal. Hombres y mujeres bien vestidos descendían, hablando entre ellos con expresiones de urgencia y esperanza. Tomás corrió hacia él. «Miguel, necesitas venir ahora. Don Esteban te está buscando». En la oficina principal, don Esteban estaba de pie junto a su escritorio, rodeado por los visitantes. Su expresión era una mezcla de asombro y satisfacción. «Ah, aquí está. Señores, esta es Miguel Hernández, el joven del que les hablé». Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro, se adelantó. «Señor Hernández, mi nombre es Fernando Castillo. Soy dueño de la hacienda Los Pinos en Aguascalientes». Extendió su mano, tratando a Miguel con el respeto que normalmente reservaría para un adulto. «Tengo un problema que nadie ha podido resolver». «3 problemas», corrigió una mujer elegante. «Yo soy Patricia Moreno de la finca Santa Rosa en Querétaro. Yo también tengo un caballo que necesita sus servicios». 4, añadió un tercer hombre, Roberto Salazar, del rancho El Encanto. Don Esteban sonrió ampliamente. «Parece que las noticias viajan rápido. Les conté a algunos conocidos sobre lo de ayer y para el amanecer, mi teléfono no ha parado de sonar». Miguel estaba abrumado. «Yo no entiendo». Fernando Castillo se arrodilló para quedar a la altura de Miguel. «Joven, tengo un semental pura sangre que vale más de 200,000 pesos. Atacó a 3 entrenadores y ahora está tan traumatizado que ni siquiera podemos acercarnos. Los veterinarios dicen que hay que sacrificarlo, pero ese caballo representa años de cría selectiva. Si usted puede hacer con él lo que hizo con el caballo de don Esteban». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pagaré 25,000 pesos por el entrenamiento». Miguel sintió que las rodillas le flaqueaban. «¿25,000? Yo ofrezco 20,000», dijo Patricia inmediatamente. «Mi yegua era campeona de salto hasta un accidente. Nadie ha podido rehabilitarla». «15,000 aquí», añadió Roberto Salazar, «para 2 caballos que rescaté de maltrato». Don Esteban colocó su mano sobre el hombro de Miguel. «Según nuestro acuerdo, el 40% de 60,000 pesos sería...». Hizo el cálculo mentalmente. 24,000 pesos para ti, Miguel, más tu salario base del primer mes, tendrías 25,000 pesos en 30 días. Era exactamente la mitad de lo que necesitaba. Pero entonces don Esteban continuó. «Sin embargo, he estado pensando en nuestra conversación de anoche, sobre tu padre, sobre cómo murió sirviendo a este rancho». Su voz se suavizó. «Miguel, tu padre descubrió que algunos de mis empleados estaban maltratando animales. Cuando intentó reportarlo, esos hombres tomaron medidas. Yo no lo supe hasta después de su muerte, cuando los despedí. Pero el daño ya estaba hecho». El silencio en la oficina era absoluto. Miguel sintió lágrimas amenazando con caer. «Durante años he cargado esa culpa», continuó don Esteban. «Rodrigo Hernández era un buen hombre y murió tratando de hacer lo correcto en mi propiedad. Su familia nunca recibió la compensación que merecía». Sacó un sobre de su escritorio. «Esto es un pago retroactivo por los servicios de tu padre, más un bono por circunstancias atenuantes. 25,000 pesos». Miguel no podía hablar. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. «Eso te da 50,000 pesos», dijo don Esteban suavemente. «Suficiente para la operación de Lucía». «¿Cómo?». Miguel apenas pudo articular las palabras. «Santiago era mi amigo, muchacho. Me contó todo antes de morir. Me hizo prometer que si algún día venías aquí, si demostrabas tener su don,
Yo haría lo correcto. Don Esteban sonrió con tristeza. Ayer cumpliste tu parte, hoy yo cumplo la mía. Miguel se derrumbó en una silla sollozando. Javier Soto, quien había estado observando desde la puerta, entró y abrazó al niño. Santiago, sabía que llegarías aquí, sabía que lo lograrías. 3 meses después, Miguel estaba de pie en el aeropuerto de Guadalajara, con el sombrero de Santiago firmemente colocado en su cabeza. A su lado, Lucía, ahora recuperada de su operación exitosa, sostenía su mano con fuerza. ¿De verdad trabajas con caballos ahora?, preguntó ella, sus ojos brillando con admiración. Sí, respondió Miguel sonriendo, igual que el abuelo. Habían pasado meses intensos. Miguel había entrenado exitosamente los caballos de Fernando, Patricia y Roberto. Cada uno había sanado no solo físicamente, sino emocionalmente, aprendiendo a confiar nuevamente en los humanos. Las noticias de sus éxitos se habían extendido por todo Jalisco y estados vecinos. El rancho San Rafael ahora era conocido como el lugar donde los caballos imposibles encontraban redención. Miguel había entrenado a otros 8 domadores en los métodos de Santiago, creando un equipo que mantenía vivo el legado de su abuelo. Relámpago se había convertido en su compañero constante. Cada mañana, Miguel lo montaba para recorrer el rancho y cada tarde se sentaban juntos en el corral mientras el sol se ponía, el niño contándole al caballo sobre su día. Miguel, Lucía interrumpió sus pensamientos. ¿Crees que mamá y papá estarían orgullosos? Miguel miró hacia el cielo, donde las nubes se teñían de rosa y naranja con la luz del atardecer. Sintió la presencia de Santiago, de sus padres, de todos los que había amado y perdido. Creo que ya lo están, respondió, apretando la mano de su hermana. En su bolsillo llevaba una carta que había recibido esa mañana. Era del doctor Ramírez, el especialista que había operado a Lucía. En ella confirmaba que la niña estaba completamente recuperada. Pero había una última línea que hizo que Miguel sonriera. Santiago Ortiz me llamó hace 5 años para hablarme de ustedes. Me dijo que algún día su nieto haría lo imposible. Tenía razón. Mientras caminaban hacia el autobús que los llevaría de regreso al rancho, Miguel se ajustó el sombrero de Santiago. Ya no le quedaba grande. Había crecido, no solo en estatura, sino en espíritu. Los caballos salvajes de la sierra todavía corrían libres, pero ahora, cuando alguno necesitaba ayuda, cuando alguno necesitaba sanar, había un niño que conocía su lenguaje. Un niño que entendía que domar no significaba quebrar, sino construir puentes de confianza. Un niño que llevaba el legado de Santiago Ortiz en cada toque suave, en cada palabra susurrada, en cada corazón sanado, tanto equino como humano. Y en las noches tranquilas del rancho San Rafael, si uno escuchaba con atención, podía escuchar la melodía sin palabras que Santiago solía tararear, ahora cantada por su nieto, fluyendo como un río eterno de sabiduría y amor. El legado continuaba, la historia vivía, y el don de Santiago había encontrado un nuevo hogar en el corazón de Miguel Hernández. Así llegamos al final de esta historia. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.